Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Y una vez más estaremos escudriñando la palabra de Dios con el fin de indagar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando de Jesús. Y esta vez lo vamos a abordar en un tema que di en llamar La fe es para todo. Y a lo largo del tiempo hemos entendido un poco las riquezas inconmensurables de Dios e inmerecidas de Dios. Y hemos visto cómo Dios reparte dones a la humanidad. Yo diría que el don más grande, quizás sin temor a equivocarme, es el don de la vida, pues Dios es vida. Él llena todo de vida. Y todos tenemos vida, nos ha dado ese don. Y dice la palabra de Dios que deja caer su lluvia sobre justo e injusto. Dios le da la lluvia a todo, así da este don a todo, a pesar de que el hombre pueda rebelarse contra él. Dios no escatima en darle la vida a cada uno de nosotros. Y no solamente esto, Dios también, dentro del puro afecto de su voluntad, dentro de su soberanía, también nos da a nosotros voluntad. Muy contrariamente a lo que puede pensar mucha gente de que si el hombre tiene libre albedrío y voluntad, esto va a violar la voluntad de Dios. Pero para nada. Si el autor de la vida es quien te dio la vida, y Él es el que tiene derecho también a darte todas las condiciones para que seas una persona plenamente viva, te da libertad. Dios dentro de su soberanía y dentro de su voluntad te da voluntad. Entonces tú no vas a violar nunca la voluntad de Dios porque te la está dando Él. Él es el autor de todo. Él es el autor del amor y Él te da la capacidad de amar. Él es el autor de la fe. Él es el autor y consumador de la fe y Él te da la capacidad de creer. Te da la cualidad, te da esa potestad, esa condición para poder creer. Y hablando del amor, Dios nos reprocha cuando no amamos, incluso nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios no te puede pedir algo si tú no estás facultado para hacerlo. Dios te exige tener fe para acercarte a Él. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios en Hebreos 6. Y hay que creer en el Hijo. Tenemos la facultad, Dios nos da esa facultad. Tanto es así que Dios reprocha la incredulidad. Dice en Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dice en Juan 3:36, el que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios reprochando tu falta de fe, es porque está facultado para hacerlo, si no Dios no te puede reprochar esto. Dice, duro de servir, incircunciso de corazón, vosotros resistí siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ya estamos hablando de rechazar, estamos hablando de rehusar, estamos hablando de resistir al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros oímos con nuestro oído pesadamente y por eso el Evangelio no resplandece en nuestras vidas. De hecho, incluso se queja Dios. El número 13:14 dice, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? A pesar de todas las obras que he hecho o las señales que he hecho en medio de ellos, y aún así no creen. Le dice Jehová, el Señor, a Moisés. También lo repite Cristo en Lucas 17:30. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? A causa de su incredulidad. Dice, no pudo hacer muchos milagros allí. Dice en Marcos, a causa de la incredulidad de ellos. Dios reprocha la incredulidad.
y lo reprocha como un pecado grave. Dice, los abominables, los incrédulos, los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La falta de fe, la falta de creer, de poner nuestra confianza en Él. Dios utiliza ese medio, la fe, para poder acercarnos a la gracia. Tanto la gracia como la fe son dones de parte de Dios. La gracia no es otra cosa que la oportunidad del rescate, la salvación eterna. Lo dice la palabra de Dios aquí en Romanos, en el libro de Romanos 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Está hablando de que todos, la transgresión la cometimos todos. Entonces, la fe y el amor de Dios no puede ser menos que la transgresión. Entonces dice en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su voluntad, porque a Él le plació, por el puro afecto de su voluntad, y te crean las condiciones, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hablando de Abraham, dice que Abraham no se ganó el cielo por obra, porque dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, es decir, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda al que obra. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esto pasó con Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Dice, justificado pues por la fe, en el capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces cualquiera pudiera decir, bueno, entonces depende del hombre, que el hombre es que se salva por sí mismo. No, porque la fe te la dio Dios, y la fe no es una obra, la fe es una facultad que tienes tú de no resistir más a ese llamado de Dios que está haciendo a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tanto es así que la palabra lo dice aquí en el capítulo 3, 26, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo Él, no el hombre, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces dice incluso ahí la respuesta para los que piensan que depende del hombre. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Si Él es el que te da la vida, si Él es el que te da la condición de amar, si Él es el que te da la condición para que puedas creer en el Hijo, si Él es el que hace todo, entonces ¿dónde está tu jactancia? Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de la obra? No, por la ley de la obra no queda excluida la jactancia, sino por la ley de la fe. Él quiso que fuera por medio de Jesucristo, que nosotros creyéramos en Él. Es la condición que nos pide, que tengamos fe en Él. Por cuanto todos pecaron. Habla la palabra de Dios que Adán cometió la transgresión y que por la transgresión de Adán vino el pecado a todos, entró el pecado a todos los hombres. Y entonces con el don tenía que ser diferente. Si por el pecado de uno entró la transgresión a todos, entonces tenía que sobreabundar la gracia para todos, como lo dice literalmente la palabra de Dios. Dice en el capítulo 5, 19 de Romanos, porque así como por la obediencia de uno, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto es hablando de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesaras que Jesús es el Señor, serás salvo. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Y si sigues resistiendo, rehusando, tienes el pecado más grave de todos los pecados, que es el pecado de la incredulidad, de no creer en el unigénito Hijo de Dios. Para concluir, aunque hay muchísimos textos más que pueden avalar esto, vamos a leer acá en Apocalipsis 22, 17, 21, donde dice,
Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye también diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. La fe es para todo. Dice en Hechos 17, 30, 31, dice, pero Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta por aquel varón, porque jugará el mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios también reparte el don de la fe. Dios sabe a quién le da más, a quién le da menos. Esas son cosas de Dios, pero todos estamos facultados porque habrá un juicio y Dios verá si creíste o no creíste. Y aceptaste el regalo. Un regalo por ser regalo ya no garantiza que el hombre lo acepte. Ahí vimos la palabra de Dios que resistieron al Espíritu Santo. No resistas más. Abre la puerta de tu corazón y beberás gratuitamente el agua de vida que es para todos. En el nombre de Jesús. Amén.